Me llamaron a la oficina un viernes y me dijeron, ya no formas parte de esto. Sin razón, sin respeto. Fue un viernes cualquiera de otoño en Madrid. El sol entraba tenue por las ventanas del edificio, ese sol dorado que tanto le gustaba a mi abuelo cuando construyó esta empresa con sus propias manos. Yo estaba en mi puesto, revisando los balances del trimestre, como siempre. Llevaba 35 años aquí, desde que salí de la universidad, primero como asistente, luego como contable y después como gerente de operaciones. Nunca pedí un ascenso, solo quería servir bien. Pero a las 4 de la tarde, Iván, mi sobrino, el que se autoproclamó director general hace 3 años, me llamó a su despacho. «Elena, pasa un momento», dijo con esa sonrisa falsa que usa para ocultar el miedo. Entré. Él estaba de pie, con traje caro y reloj de lujo, mirando por la ventana. No me ofreció ni una silla. «Mira», dijo sin mirarme, «la empresa va por otro camino. Ya no encajas aquí». Sentí como si el aire se me cortara. «¿Qué quieres decir?» «Que estás despedida, hoy mismo». «¿Por qué? ¿He hecho algo mal?» Se encogió de hombros. «No es personal, es estratégico». Estratégico. Como si 35 años de lealtad, de noches en vela, de pagar impuestos con mis ahorros cuando la crisis apretó, fueran solo un error de cálculo. Pero lo peor no fue eso, fue lo que hizo después. Salió al pasillo, llamó a todos los empleados y delante de todo el mundo dijo: «A partir de hoy, Elena ya no forma parte de esta empresa. Recoged sus cosas y escoltadla a la salida». Hubo murmullos. Algunos bajaron la vista, otros me miraron con lástima. Nadie dijo nada. Me dolió más de lo que imaginaba, porque no era solo un trabajo, era mi vida. Esta oficina la diseñé yo, estos archivos los organicé yo, este negocio lo salvé yo cuando nadie creía en él. Y ahora allí estaba, siendo tratada como una intrusa. Salí con la cabeza alta, con mi bolso y una caja de cartón con mis cosas, una taza con la foto de mi hija, un calendario viejo, el retrato de mi abuelo. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché risas en la sala de juntas. «Al fin se fue la vieja sombra», dijo alguien. No me giré. Pero en ese momento entendí la verdad más cruel. Durante 35 años, callé. Callé cuando me dijeron que las mujeres no entienden de estrategia. Callé cuando borraron mi nombre de los contratos. Callé incluso cuando empezaron a decir que ya no servía para nada. Y ahora allí estaba, echada de mi propia casa, por un sobrino que ni siquiera sabía cómo se firmaba el testamento original. Pero lo peor no fue la humillación. Fue darme cuenta de que ellos creían que ganaban. Porque si pensaban que una mujer mayor era invisible, no sabían que yo tenía las llaves y los papeles verdaderos. Y esta vez no iba a callar, iba a reclamar, con calma, con dignidad, con la verdad que guardé en silencio durante 35 años. No entendí cómo podía echarme de un lugar que construí con mis propias manos, hasta que vi mi nombre borrado de los estatutos. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me fui a casa ese viernes con la caja de cartón en brazos, el alma hecha trizas y una pregunta martilleándome la cabeza. ¿Cómo puede despedirme de algo que es mío? Durante días no salí de mi habitación, solo miraba por la ventana, repasando cada año. 1989. Mi abuelo me dejó la empresa y la casa antigua. 1995. Pagué la primera hipoteca con mis ahorros de costurera. 2008. Salvé la compañía vendiendo mis joyas durante la crisis. 2019. Firmé papeles para agilizar gestiones sin leerlos bien. Ahora entendía. El lunes siguiente fui al registro mercantil. Pedí una copia actualizada de los estatutos sociales. La mujer del mostrador me la entregó con una sonrisa neutra. Abrí el documento y allí lo vi. Único accionista y director general,
Iván Ruiz García. Mi nombre había desaparecido. No estaba como socia, no como consejera, ni siquiera como empleada histórica. Era como si nunca hubiera existido. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que agarrarme del mostrador. Porque no era solo un error administrativo, era un borrado intencionado. Recordé entonces aquella tarde, hace 5 años, cuando Iván me trajo unos papeles diciendo: «Tía, firma aquí, es solo para modernizar la gestión. El notario dice que así evitamos impuestos». Yo, confiada, sin sospechar, firmé. Qué tonta fui, porque mientras yo cocinaba en casa, ellos falsificaban. Mientras yo cuidaba a mi madre, ellos borraban. Mientras yo amaba en silencio, ellos construían un imperio sobre mi ausencia. Regresé a casa temblando. Entré al desván donde guardaba los viejos archivos familiares. Busqué entre cajas polvorientas hasta que encontré el sobre lacrado con el membrete del notario. Dentro estaba el testamento original de mi abuelo. La totalidad de la empresa Ruiz y Lijos y la sede en Calle del Olivo número 14 recae exclusivamente en mi nieta Elena Ruiz Vargas, sin derecho a partición, cesión ni venta sin su consentimiento expreso. Y debajo una nota manuscrita. Si alguien intenta quitártelo, que sepa que la ley está de tu lado. Lloré, no por el dolor, por la traición. Porque no solo me habían echado del trabajo, me habían robado la identidad. Pero en medio del llanto, algo en mí se endureció, porque si pensaban que una mujer mayor era fácil de borrar, no conocían a la nieta de don Manuel Ruiz, y mucho menos a la verdadera dueña de esa empresa. Así que respiré hondo, cerré el sobre y marqué un número que no usaba desde hacía años. «Mamá, necesito ir a Galicia», porque sabía que allí, en la residencia junto al río, mi madre guardaba algo más que recuerdos. Guardaba la verdad. Y esta vez no iba a callar, iba a reclamar, con calma, con documentos, con la dignidad que nunca perdí, aunque ellos creyeran que sí. Durante 35 años fui contable, gerente, cuidadora. Nunca pensé que mi silencio sería mi salvación. Empecé a desaparecer mucho antes de que Iván me echara de la oficina. Empecé a desaparecer el día que decidí que amar era callar, porque en España una buena mujer no exige, sirve, aguanta, sonríe aunque le duela el alma hasta los huesos. Yo lo di todo. Cuando mi abuelo murió y me dejó la empresa en 1989, apenas tenía 24 años. No sabía de balances ni de impuestos, pero sí sabía de trabajo. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café para los empleados, revisaba facturas hasta altas horas y pagaba proveedores con lo poco que sobraba. Nunca cobré un sueldo extra, nunca pedí reconocimiento. Solo quería honrar su legado. Con los años fui más que contable. Fui gerente cuando nadie quiso el puesto. Fui mediadora cuando los socios se peleaban. Fui cuidadora cuando mi madre enfermó y tuve que llevarla al médico entre reuniones, y mientras yo construía, ellos observaban. Iván creció viéndome trabajar. Le enseñé a hacer facturas, a hablar con clientes, a firmar contratos. Le dije: «Esto es tuyo también, si lo cuidas». Pero él no quería cuidar, quería poseer. Porque en su mente una mujer que sirve no es fuerte, es presa fácil. Me senté en el borde de la cama del pequeño piso de alquiler, sí, porque ya no tenía derecho a la casa antigua, y repasé cada año. 1995, pagué la hipoteca con mis ahorros de costurera. 2008, salvé la quiebra reestructurando deudas. 2008, vendí mis joyas para mantener a los empleados. 2019, firmé papeles sin leer, confiando. Nunca les fallé, nunca mentí, nunca robé. Pero ellos vieron mi lealtad como una oportunidad. Y ahora, al mirar atrás, entiendo la verdad más cruel. No me echaron por inútil, me echaron por peligrosa, porque una mujer que conoce cada factura, cada contrato, cada secreto,
es imposible de controlar. Lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que todo lo que hice por amor lo usaron como prueba de mi debilidad. Pero algo en mí sabía que esto no era el final, porque mientras ellos borraban mi nombre de los estatutos, yo guardaba copias. Mientras ellos falsificaban firmas, yo archivaba recibos. Mientras ellos celebraban mi salida, yo recordaba las palabras de mi abuelo. El que guarda la memoria, guarda el poder. Y eso fue mi salvación. Porque mi silencio nunca fue sumisión, fue estrategia, fue paciencia, fue observación. Y ahora que han abierto la puerta de mi propia empresa a un intruso, yo abriré la puerta de la verdad, con las llaves que mi abuelo me dio, con los papeles que guardé, con la dignidad que nunca perdí. Porque al final del día, no importa quién firme los papeles falsos, lo que importa es quién tiene el testamento original. Y esa soy yo. Ahora recuerdo las excusas para excluirme de reuniones, los balances editados, los errores en mis nóminas. Fue un desgaste lento, como el agua que gotea sobre la piedra hasta hacerla ceder. Al principio creí que era normal, que con los años el rol de uno se vuelve más discreto. Pero ahora, al mirar atrás, veo cada mentira como una piedra en el camino que me llevaron hasta ese viernes en que Iván me echó de la empresa como si fuera una intrusa. Como aquella vez, hace 5 años, cuando empecé a notar que ya no me invitaban a las juntas directivas. «Es solo logística, tía», decía Iván. «Tú quédate tranquila con la contabilidad». Pero yo sabía que algo no cuadraba, porque antes mi abuelo me decía: «En esta casa, quien maneja los números, maneja el destino». Luego vinieron los errores en mis nóminas, meses enteros sin cobrar. Cuando preguntaba, respondían: «Fue un fallo del sistema, ya lo arreglamos». Pero nunca lo arreglaban. Y los balances. ¡Ay, los balances! Empecé a notar cifras alteradas, gastos inflados, ingresos reducidos, transferencias a cuentas que no reconocía. Una tarde confronté a Iván. «¿Por qué hay 40.000 euros en consultoría externa si no contratamos a nadie?» Él sonrió tranquilo. «Es para optimizar impuestos. Confía en mí». Y yo, tonta de mí, asentí. Porque en España, una buena tía no sospecha de su sobrino. Una buena empleada no cuestiona al director. Una buena mujer no monta escenas. Aún así, algo en mí sabía que algo no cuadraba. Guardaba copias de facturas reales, tomaba notas en libretas viejas, archivaba correos. Porque aunque callara, observaba. Y entonces llegó el día en que encontré un correo impreso en la papelera del despacho de Iván. «Ya está todo listo. Ella no sospecha nada. Cuando firmemos la cesión total, la empresa será nuestra». Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me desplomé. Pero no dije nada, porque en ese momento entendí la estrategia completa. Mientras yo trabajaba, ellos robaban. Mientras yo confiaba, ellos falsificaban. Mientras yo amaba, ellos preparaban mi salida. Pero lo peor no fue la traición. Fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira, solo por ser mujer, por ser mayor, por no gritar cuando debía. Y sin embargo, no callé más, porque aunque dijeran que estaba loca, yo sabía que tenía razón. Y mientras siguiera sabiendo eso, no podrían borrarme. Así que seguí investigando, seguí guardando pruebas, seguí observando. Porque una leona no pierde sus garras, solo aprende a usarlas con más precisión. Y ellos aún no saben lo que viene, porque pensaron que al llamarme fuera de lugar me harían retroceder. Pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que ya no tiene nada que perder y todo que recuperar. Empezaron a decir que ya no servía para nada, que era pasado cada vez que pedía transparencia. Fue como si de repente mi existencia se hubiera convertido en un error del pasado.
Cada vez que mencionaba los balances reales, las transferencias sospechosas o por qué el terreno de Olivos aparecía en un contrato a nombre de Iván, él y sus cómplices intercambiaban esas miradas que no necesitan palabras porque ya habían decidido que era un estorbo. Luego venía la frase, siempre dicha con esa voz suave que usan para herir sin dejar marcas. Tía Elena, cariño, ya no entiendes cómo funcionan las cosas ahora. O peor aún, eres del pasado. Esto ya no es tu mundo. Al principio creí que era por protección. Pensé que tras tantos años fuera de las finanzas modernas, me veían como una reliquia dulce pero inútil. Pero pronto entendí la verdad. No querían protegerme, querían silenciarme. Porque cada vez que yo preguntaba, ellos perdían control. Y el control era lo único que les quedaba. Así que empezaron a sembrar dudas, en voz baja, claro, pero lo suficientemente alto para que los empleados lo oyeran. La pobre Elena, desde que envejeció, se le va la cabeza con los números. Dice que firmó papeles que nunca vio, está confundida. Incluso en una comida familiar, uno de los primos lejos comentó como quien no quiere la cosa. Dicen que ya no maneja bien las cuentas, mejor que Iván se encargue de todo. Me dolió más de lo que imaginaba, porque no era cierto. Nunca había estado más lúcida. Pero mientras yo guardaba copias de balances reales, correos archivados y extractos bancarios, ellos difundían la mentira de que estaba senil. Una tarde fui a la oficina a recoger unos documentos personales. Iván estaba en recepción, hablando por teléfono. No me vio. Sí, tranquilo, decía. La vieja ya no cuenta. Cree que aún tiene poder, pero todos saben que es solo una fachada. Sentí un frío tan intenso que casi no pude moverme. Pero no salí corriendo. Me acerqué al archivador, saqué mis cosas en silencio y antes de irme eché un vistazo al libro de actas. Allí estaba, una reunión celebrada 2 semanas atrás, sin mi convocatoria, sin mi firma, y con una resolución que decía: se autoriza la venta parcial de acciones a terceros para sanear deudas. Pero la empresa no tenía deudas. Salí del edificio con el corazón latiendo como un tambor. Me senté en un banco del parque de enfrente y repasé mentalmente cada año. 1995, ganancias récord. 2008, resistimos la crisis mejor que muchos. 2015, expansión a Portugal. 2022, beneficios netos superiores a los del sector. No había deudas, solo codicia. Y en ese momento entendí la estrategia completa. Mientras me llamaban vieja, mientras me decían, eso es cosa de jóvenes, mientras fingían preocupación por mi confusión, estaban vendiendo mi herencia a trozos. Pero lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira, solo por mi edad, solo por ser mujer, solo por haber callado demasiado tiempo. Y sin embargo, no callé más, porque aunque dijeran que estaba loca, yo sabía que tenía razón. Y mientras siguiera sabiendo eso, no podrían borrarme. Así que seguí investigando, seguí guardando pruebas, seguí observando, porque una leona vieja no pierde sus garras, solo aprende a usarlas con más precisión. Y ellos aún no saben lo que viene, porque pensaron que al llamarme fuera de lugar me harían retroceder, pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que ya no tiene nada que perder y todo que recuperar.
El día que me quitaron la llave de la oficina, supe que ya no era su tía, era su amenaza. Fue un martes por la mañana. Llovía suave sobre Madrid, esa lluvia fina que empapa sin ruido, como si el cielo también guardara luto por lo que estaba a punto de ocurrir. Había estado semanas observando, escuchando, guardando pruebas. Desde que vi mi nombre borrado de los estatutos, algo en mí había cambiado. Ya no era la tía sumisa, era la mujer que recordaba. Esa mañana fui a la oficina como siempre. Abrí mi despacho, colgué el abrigo, preparé el café. Pero cuando intenté entrar al archivo general, ese cuarto donde guardamos los contratos originales desde 1989, la puerta no se abrió. Probé con mi llave. Nada. Llamé a mantenimiento. La cerradura fue cambiada ayer, dijo el chico incómodo. Órdenes de dirección. Sentí un nudo en el estómago. Subí al piso de arriba. Me encontré a Iván saliendo de su despacho, con traje nuevo y sonrisa satisfecha. «Ah, tía Elena, ya no necesitas acceso al archivo. Todo está digitalizado». «¿Desde cuándo?», pregunté, con la voz más firme de lo que sentía. «Desde hoy». Miré sus manos, y allí estaba, mi llave. La vieja llave de bronce que mi abuelo me dio el día que me nombró gerente. La misma que abría la caja fuerte, el archivo, la puerta trasera y el jardín donde plantamos los primeros olivos. Y ahora la llevaba él, como si fuera suya. «Devuélveme la llave», dije. Él se rió, suave, como si fuera una broma. «Ya no te pertenece. Esta empresa ya no es tuya». En ese instante entendí la verdad más cruel. No me estaban excluyendo por error. Me estaban borrando. Porque si pensaban que al quitarme la llave me harían retroceder, no sabían que yo tenía las escrituras. Regresé a casa con las piernas temblando, no por miedo, por certeza. Entré al desván, abrí el baúl de mi abuelo y saqué el sobre lacrado con el membrete del notario. Dentro estaban las escrituras originales, el testamento manuscrito y una carta que decía: «Si alguien te quita la llave, recuerda, las puertas verdaderas no se abren con metal, se abren con verdad». Me senté en el suelo, con los documentos en el regazo, y lloré. No por la humillación, por la traición. Porque durante 35 años fui leal. Les di mi tiempo, mi dinero, mi silencio. Y ellos solo querían que desapareciera. Pero mientras ellos construían un castillo de mentiras sobre mi ausencia, yo guardaba las llaves de la verdad. Y en ese momento supe que esto no era el final de mi historia, era el comienzo de su caída. Callada, legal, inevitable. Porque si pensaban que podían echarme de mi propia empresa, no sabían que yo tenía los papeles verdaderos. Y esta vez no iba a callar, iba a reclamar, con calma, con dignidad, con la verdad que guardé en silencio durante 35 años. No sentí rabia, solo claridad al entender que mi valor nunca fue emocional, These forms need the sino director's legal. signature. Fue I'll después take de them to aquella her office mañana now. en la oficina cuando Iván me mostró mi propia llave como si fuera un trofeo. Salí a la calle con la lluvia fina de Madrid empapándome el abrigo, pero sin sentir el frío. Esperé a que llegara la ira, a que el corazón me latiera con furia, a que quisiera gritarle a todo el mundo lo que había hecho. Pero no vino. En su lugar llegó algo más poderoso, una calma helada, nítida como el cristal de una ventana recién limpiada. Porque en ese momento entendí la verdad más liberadora de mi vida. Nunca fui amada por quien era. Fui tolerada porque era útil. Durante 35 Hi, años, glad you could creí make it. que mi valor Of estaba en course. servir, Is this the data? en revisar Yes, it's all balances, here. The en projections callar look cuando solid. las cosas se Good. ponían Let's review the incómodas, timeline. en Everyone, I sonreír need your aunque full me attention. doliera el We have to alma address hasta this los now. huesos. Let's move forward Pensaba with the que new el amor strategy. It's time familiar to se execute. medía en lealtad I need ciega. everyone's commitment to Pero make ahora this work. veo que lo que Let's get ellos it done. llamaban cariño era conveniencia disfrazada de respeto. Y lo peor no fue darme cuenta de la traición, fue comprender que nunca conté como persona, solo como firma.
Mientras yo trabajaba, ellos planeaban cómo usar mi nombre. Mientras yo guardaba silencio, ellos falsificaban documentos. Mientras yo amaba, ellos borraban mi historia. Pero mi abuelo sí supo quién era yo. Por eso escribió esas palabras en 1989. La totalidad de la empresa recae exclusivamente en mi nieta Elena Ruiz, sin derecho a partición, cesión ni venta sin su consentimiento expreso. Me senté en un banco del Parque del Retiro, con las escrituras guardadas en mi bolso. Miré a las parejas paseando, a los niños corriendo tras palomas, a las hojas mojadas pegadas al suelo, y por primera vez en años no me sentí perdida. Me sentí presente. No era la tía humillada, no era la empleada despedida, era la heredera que había estado dormida y ahora despertaba. Y lo más extraño fue esto: no quería venganza, quería justicia. No quería humillarlos, quería recuperar lo que era mío, porque si hubiera sido solo orgullo, habría gritado, habría ido a los periódicos, a las redes, al juzgado con lágrimas y acusaciones. Pero no, lo que sentía no era emoción desbocada, era certeza. Sabía que tenía razón, sabía que tenía pruebas, sabía que tenía derecho. Y eso era más fuerte que cualquier grito. Volví a casa y saqué una libreta nueva. Empecé a escribir nombres, fechas, transacciones sospechosas, no con rabia, con precisión, como lo habría hecho mi abuelo, porque ya no era Elena la tía, era Elena la dueña. Y esta vez no firmaría nada sin leer, no callaría nada sin entender, no entregaría nada sin garantía. Recordé cómo vendí mis joyas para salvar la empresa en la crisis, cómo pagué nóminas con mis ahorros, cómo guardé cada factura, cada recibo, cada promesa rota. Y ahora todo eso tenía sentido. No era debilidad, era memoria. No era sumisión, era estrategia. Porque mi valor nunca estuvo en cuánto amaba, sino en lo que protegía. Y lo que protejo es mío. Así que respiré hondo, cerré la libreta y por primera vez en 35 años dejé de pedir permiso para existir, porque ya no necesitaba su cariño, tenía mi nombre en los papeles verdaderos. Y eso era suficiente. Fui a Galicia, abrí la caja de mi madre y empecé a reconstruir cada mentira con documentos reales. Fue un viaje en tren, lento, silencioso, como si el país entero me diera tiempo para pensar. Llevaba solo una maleta pequeña y el sobre con las escrituras originales. Mi madre vive en una residencia junto al río Miño, en un pueblo donde el tiempo parece detenido. Las paredes huelen a promero y humedad, y las ventanas dan a olivos centenarios que mi abuelo plantó con sus propias manos. Ella me esperaba en el jardín, sentada en su silla de mimbre, con las manos temblorosas pero los ojos lúcidos. «Ya sabía que vendrías», dijo, sin sorpresa. «Lo vi en tus ojos la última vez». No dije nada, solo la abracé. Subimos a su habitación. En el armario, detrás de un viejo vestido de luto, estaba la caja de madera de cedro, la misma que usaba mi abuela para guardar las cartas de amor. Mi madre la abrió con llave. Dentro no había joyas. Había verdad. Testamento original firmado en 1989. Acta fundacional de la empresa con mi nombre como única heredera. Copias de transferencias bancarias que probaban que yo pagué impuestos durante décadas. Incluso una carta manuscrita de mi abuelo. Si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, que sepa que la ley está de tu lado. Y yo, desde el cielo, también. Me senté en la cama, con los papeles temblando en las manos. ¿Por qué nunca me lo diste? Mi madre me miró con tristeza. Porque creí que no harían esto. Creí que eran familia. Pero ahora ya no importaba. Durante 3 días estuvimos organizando todo. Ella recordaba fechas, nombres, rostros.
Me contó cómo Iván la visitó hace 2 años preguntando por papeles viejos. Le dije que todo estaba en el notario, me confesó, pero él insistió, hasta que le di una carpeta vacía. Sonreí por primera vez en semanas. Al 4.º día, llamé al notario de confianza de mi abuelo, don Rafael Delgado. Le envié fotos de los documentos. Al otro día me llamó. Esto es oro puro, Elena, válido, vinculante e irrefutable. Así que trazamos un plan. Con mis ahorros, esos que guardaba en una cuenta a nombre de mi madre, lejos de sus ojos, empecé a contactar con testigos. El contable jubilado que firmó mis balances, la secretaria que vio a Iván falsificar firmas, el empleado que escuchó sus planes en el bar de la esquina. Uno a uno, fui recogiendo declaraciones juradas. No con gritos, con respeto. Solo necesito que diga la verdad, les decía, y casi todos lo hicieron. Mientras tanto, Iván seguía actuando como si fuera el dueño absoluto. Daba órdenes en la oficina, firmaba contratos, incluso planeaba vender el terreno de Olivos. Creía que la empresa era suya porque nadie le decía lo contrario. Pero yo trabajaba en silencio, como lo hacía cuando revisaba facturas hasta altas horas, como lo hacía cuando pagaba nóminas con mis ahorros, como lo hacía cuando limpiaba sus mentiras. Solo que ahora no servía, reconstruía. Porque mientras ellos construían un castillo de naipes sobre mi ausencia, yo levantaba un muro de piedra. Ladrillo a ladrillo, firma a firma, silencio a silencio. Y pronto, muy pronto, el viento soplaría, y su imperio caería. Pero el mío ya tenía cimientos, porque esta vez no iba a confiar en promesas, iba a confiar en sellos, en firmas, en la ley, y en la verdad que, aunque callada, nunca deja de existir. Cuando presenté las escrituras originales en la junta de accionistas, mi sobrino palideció, y todos supieron quién era la verdadera dueña. Fue un jueves por la mañana. El sol entraba fuerte por los ventanales de la sala de juntas, iluminando cada grano de polvo en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciarlo. Llevaba semanas preparándome, declaraciones juradas, copias certificadas, testimonios de empleados leales, pero lo más importante, llevaba las escrituras originales, enrolladas en un paño de lino como si fueran reliquias. Iván ya estaba allí, con traje caro y reloj de lujo, riendo con 2 socios menores mientras firmaban un contrato de venta del terreno de Olivos. Se creían dueños del mundo. Al verme entrar, su risa se cortó como un hilo. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó, levantándose. «Estoy convocada», dije, mostrando la notificación oficial, como única propietaria legal de Ruiz e Hijos desde 1989. El silencio fue total. Uno de los socios miró a Iván, confundido. «¿Cómo que ella es la dueña?». Iván tartamudeó. «Es un malentendido. Ella no tiene poder aquí». Entonces abrí la carpeta roja y empecé a leer. Aquí están las escrituras originales firmadas por don Manuel Ruiz. Aquí, el testamento registrado en el notario Delgado. Y aquí, señalé un documento, la declaración jurada del contable que confirma que todas las transferencias a cuentas de Iván fueron fraudulentas. Él se puso blanco como una sábana. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. «¡Eso es falso!», gritó. «Ella está loca». Pero el notario, que me acompañaba, tomó la palabra. «Estos documentos son auténticos, vinculantes y registrados. Cualquier acto de gestión realizado por el señor Iván Ruiz sin el consentimiento de la señora Elena Ruiz es nulo de pleno derecho». En ese momento, uno de los empleados más antiguos se levantó. «Yo vi cómo falsificaba firmas», dijo con voz temblorosa pero firme, «y cómo borró su nombre de los estatutos». Iván intentó hablar, pero su voz sonaba débil. «Tía Elena, por favor, no hagas esto». «No soy yo quien lo hace, es la ley».
Salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo mi hija me esperaba con una sonrisa tímida. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, respirando hondo, vuelvo a casa. Porque en ese momento entendí algo. No había ganado por rencor, había ganado por verdad. Y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Mientras caminábamos bajo el sol de Madrid, supe que ya no era la mujer humillada en su propia oficina, era la dueña. Y esta vez, nadie me echaría con una caja de cartón. Hoy dirijo la empresa desde el mismo despacho, y aunque duela, ya no soy invisible, soy libre. No es la oficina de antes, el aire ya no pesa con secretos ni con risas falsas en la sala de juntas. Ahora huele a café recién hecho, a papel nuevo y a ese silencio cómodo que solo viene después de una tormenta. Volví al despacho hace un mes. Las paredes son las mismas, pero los cuadros han cambiado. Ya no cuelga el retrato falso de Iván como fundador. Ahora está el de mi abuelo, con su mirada firme y sus manos manchadas de tierra, junto a una placa que dice: «La verdad no se hereda, se defiende». Me costó sentarme tras ese escritorio la primera vez, no por miedo, por memoria. Durante años entré aquí como empleada, como tía, como sombra útil. Hoy entro como dueña. Mi hija viene los martes, trae informes legales y se sienta frente a mí, no como hija, sino como socia. Ayer me dijo: «Mamá, ¿cómo supiste que podías ganar?». Le sonreí mientras servía el té. Porque mi bisabuelo me enseñó que en esta vida lo que importa no es quién grita más fuerte, sino quién guarda los papeles verdaderos. Ella asintió, y en sus ojos vi algo que me llenó el alma: respeto, no por ser su madre, sino por ser yo. He devuelto todo a su lugar. Los archivos están ordenados cronológicamente, con sellos reales y firmas auténticas. Las nóminas se pagan a tiempo, los impuestos al día, y el terreno de Olivos lo hemos convertido en un proyecto comunitario para mujeres emprendedoras del pueblo. Iván desapareció del barrio. Dicen que trabaja de repartidor en otra ciudad. A veces lo veo en las noticias locales, con la cabeza baja, evitando cámaras. No siento rencor, solo una tristeza tranquila como la de quien ha cerrado una puerta que nunca debió estar abierta tanto tiempo. Hoy dirijo mi vida con la misma calma con que revisaba balances. Nada espectacular, nada vistoso, solo honestidad. Y eso, en este mundo, es revolución. A veces, por las tardes, me quedo sola en el despacho. Abro el cajón del escritorio y saco las escrituras originales. Las acaricio como si fueran un talismán. No lo son. Son prueba de que el silencio no es debilidad, es estrategia. Porque durante 35 años callé, pero no porque fuera tonta, sino porque estaba observando. Y cuando llegó el momento, no necesité gritar, solo mostrar los papeles. Hoy dirijo la empresa desde el mismo despacho, pero ya no soy la mujer que aguantaba, soy la mujer que eligió. Libre, clara, en paz. Y aunque